Hola, buenas tardes. Aquí Ángel María con mi socio Guillermo. Este es el primer directo, aunque es un falso directo porque lo hemos tenido que grabar por una pequeña incidencia técnica. Aún así, a partir de ahora sí que nos comprometemos a que el resto sean directos a través de YouTube, que compartiremos también con el grupo que hemos creado en Telegram de Invertir con Propósito. Yo me dedico básicamente a emprender, soy emprendedor en el sector cultural, en el sector digital y también me dedico a mentorizar a personas. Y en mi caso me metí en el sector inmobiliario como una forma de garantizar también mi parte patrimonial, ¿no? Aunque en un rato os hablaré más de ello, primero dejo a Guillermo. Buenas a todos, muchas gracias por seguirnos en nuestro canal de Invertir con Sentido. Mi nombre es Guillermo Ortiz y bueno, yo empecé en consultoría, en banca y luego multinacional y startups y al final, a medida que iba pasando el tiempo, me iba picando un poco el gusanillo del sector inmobiliario, porque leía mucho sobre el sector inmobiliario, veía lo que estaban haciendo las grandes fortunas y al final me empecé a interesar. Y a través de varios cursos y de varios libros, pues hice mi primera inversión. ¿Y por qué me interesó y por qué el sector inmobiliario? Pues principalmente por tres razones, ¿no? La primera es que se puede valorar muy bien el inmueble que estás comprando. O sea, no es como empresas en la bolsa, sino que esto se puede valorar bien, ¿vale? Hay muchos comparables. Lo segundo es que te permite ganar ingresos pasivos. Ingresos pasivos me refiero a que no tienes que estar trabajando para esos ingresos. Y tercero, y muy importante, es que es apalancable. Por esto me refiero que es financiable, que a la hora de comprar una vivienda, el banco te puede llegar a financiar mucho porcentaje. En mi caso, como os digo, soy emprendedor y siempre en proyectos de innovación muy disruptivos. El más conocido yo creo que ha sido Bubok, una plataforma de autopublicación de libros, o Lemur, que es una app de relatos en formato de conversación de WhatsApp. Y claro, yo veía que mi parte profesional siempre está en proyectos de altísimo riesgo, ¿no? Proyectos de que o ganabas mucho o te pegabas una leche tremenda, ¿no? Y además mi parte patrimonial la invertía en bolsa, ¿no? Y decía, bastante riesgo estoy asumiendo ya en, en lo personal, ¿no? Y en lo profesional, ¿no? Como para además, con toda la parte de inversión, lo mucho o poco que vaya ganando, que también tenga altísima volatilidad, ¿no? Cuando además no tengo control, ¿no? Yo lo que vi es, incluso un amigo que se dedica a invertir en bolsa profesionalmente, se dedica a invertir su patrimonio y demás, y él me dice, mira, es que yo que me dedico 8 horas a esto, ni siquiera yo tengo toda la información de las compañías, a mí me sigue sorprendiendo y yo dije, oye, pues mira, tengo que crear un cortafuegos entre mi parte profesional y un cortafuegos entre mi patrimonio, ¿no? Y cuando estuve analizando todas las posibles formas de invertir, sin duda vi que en la parte del sector inmobiliario es la que siempre es más estable y más rentable en el medio plazo y que siempre tiene una trayectoria que se mantiene, incluso en las épocas de bajada siempre se acaba compensando. Y dije, bueno, pues esto sin duda es lo que yo estoy buscando, ¿no? Y de ahí precisamente también el motivo de estos directos que vamos a hacer, ¿no? Pues compartir con otras personas que, como nosotros, seguramente os estéis planteando, oye, cómo genero fuentes de ingresos alternativas, cómo puedo generar un cierto patrimonio personal que sea seguro, que sea rentable, ¿no? Y que cuando haya altos y bajos de la economía, pues me pueda mantener, ¿no? Entonces ese es un poco el propósito de todo esto. Guillermo. Pues sí, exactamente es eso. Nosotros hemos aprendido cinco cosas a lo largo de este camino, porque hemos hecho un camino, Ángel y yo, juntos. Nos conocimos en un curso y a través de nuestra primera inversión, pues hemos ido comprando juntos y luego también hemos hecho compras separados, ¿no? Y hemos aprendido 5 puntos, que era el objetivo también de este primer vídeo. 5 puntos que hemos sufrido nosotros en nuestras Claro, primeras. porque nosotros cuando empezamos, yo me acuerdo que mi primer miedo, mi primera creencia que tenía limitante es que hacía falta tener muchísimo dinero para invertir, ¿no? Yo de hecho nunca había invertido en inmuebles, nunca había invertido en real estate
porque siempre pensaba que eso era algo solo destinado para ricos, ¿no? Para gente que tuviera mucho patrimonio, ¿no? Y pronto aprendí que lo que había que hacer era conocer las estrategias adecuadas, ¿no? Como ha hecho Guillermo, justamente nosotros nos conocimos en un curso de inversión inmobiliaria, ¿no? Yo creo que cuando no sabes en qué tienes que invertir, lo primero que tienes que invertir es en formación, ¿no? Entonces yo empecé a formarme, empecé a aprender y pronto me di cuenta que en el sector inmobiliario puedes incluso ganar dinero sin invertir. Es decir, lo más conocido de todos puede ser un agente inmobiliario, ¿no? Desde eso hasta estrategias un poco más avanzadas que lo único que tienes que hacer es conocerlas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que me dedico también a adquirir edificios, uno puede decir, wow, edificios, pues en mi caso lo hago a través de plataformas de generar vehículos de inversión colectiva, ¿no? Es decir, esto que lo hago con otro socio, que es Sergio Fernández, lo que hacemos es invitar a más personas a que inviertan con nosotros, o sea que no hace falta tener todo el dinero tú, sino yo pongo una parte y otras personas se suman a nuestro proyecto para adquirir edificios, ¿no? O sea que yo creo que a mí me ayudó el aprender las técnicas para ello, ¿no? Ujú. Sí, y yo he encontrado un nicho un poquito más pequeño de pisos y apartamentos low cost que están por debajo de 100.000 euros. Eso me ha permitido adquirirlos de una forma más rápida. Además, me he asociado también con Ángel en varias inversiones y con más gente, ¿no? Entonces, al final, puedes hacer intermediaciones, puedes asociarte con más gente o puedes comprar pisos de menos importe. Uh-huh. Otro de los problemas que yo tenía cuando empecé en esto, ¿no? Yo digo que yo no he invertido nunca en el sector hasta hace un par de años, es que también pensaba que necesitabas pues eso, grandes habilidades o que tenías que tener unos conocimientos financieros muy, muy complejos, ¿no? Y cuando me he dado cuenta que aquí las fórmulas matemáticas son muy sencillitas, digamos, alguna multiplicación y alguna división y poco más, que estén unas cuantas variables controlados, pues me he dado cuenta que es más sencillo de lo que pensaba, ¿no? Que yo creo que muchas veces tenemos esas limitaciones que nos ponemos a nosotros mismos hasta que no tomamos acción y no empezamos a hacer las cosas, ¿verdad, Guillermo? Sí, justo. O sea, yo soy financiero, estudié finanzas, pero aún así me parecía un poco abrumador todo esto del sector inmobiliario y que no tenían esas habilidades para generar estas oportunidades. Y al final, con compromiso y con acción, como decía Ángel, ese primer paso que das, ya estás en la rueda y ya te permite adquirir estos inmuebles de una forma más eficiente y con más rentabilidades y más fácil. Uh-huh. Luego otra cosa que a mí me costaba mucho, ¿no? Yo tenía como mucha confusión, no me acuerdo qué es, por dónde empiezo, qué pasos tengo que dar, que necesitaré muchísimo tiempo para dedicarme a esto, ¿no? Igual, ¿no? Es decir, en este caso, cuando uno empieza a formarse, a leer libros, yo que soy mucho leer, ver vídeos, este curso que os decía, ¿no? Me he dado cuenta que al final es seguir una serie de pasos, ¿no? Como casi cualquier sector, ¿no? Es decir, cuando te enseñan los pasos que hay que dar, cualquiera los puede recorrer, ¿no? Yo no creo que haya nadie que no sea capaz de invertir en temas precisamente de inmuebles, ¿no? Que es un producto mucho más sencillo que incluso productos que yo invertía en bolsas como ETFs o derivados son mucho más complejos que invertir en bienes raíces, ¿no? De hecho, en mi caso, una vez que tienes los pasos y las formas, he llegado a comprar algún piso sin llegar a verlo, ¿no? Entonces, es cuando dices, wow, pues lo que tenía más era dudas, miedos más que otra cosa, ¿no? Sí, y este es el objetivo de invertir con sentido. Al final lo que queremos es daros esos pasos para poder realizar estas primeras inversiones. Porque a veces te dan los pasos, pero hasta que no lo haces y no los ejecutas, al final te vas entrando en algunos problemillas, pero que no son problemillas, son fáciles de solventar. ¿Vale? Entonces, la confusión al principio de impuestos, cuánto tengo que pagar, cómo, cuándo, al final son demasiadas cosas, pero si lo llevas a cabo estricto y con un proceso bien procedimentado, al final es bastante sencillo. Sí, al final otra creencia que yo también tenía es, oye, ahora no es el momento adecuado, ¿no? Que no voy a entrar ahora porque está subiendo el mercado, no voy a entrar ahora porque está bajando el mercado, y te das cuenta que siempre hay oportunidades, ¿no? Una vez que empiezas en este sector y ya llevas
un tiempo te das cuenta, sobre todo para gente que estamos en un nicho de cosas más pequeñas o cosas muy, muy concretas, ¿no? Siempre existen oportunidades, es más, tener las herramientas para localizarlas, es saber cómo encontrarlas, tener ya un equipo que te ayude a averiguar cómo funciona todo esto, ¿no? Entonces, en mi caso, pues he visto que es más el estar en el momento, el estar conectado, más que el que haya buenas o malas oportunidades. Yo creo que se puede comprar tanto si el mercado está subiendo como si estaba bajando. Yo creo que es más de estar ahí, ¿no? Mm. Sí, o sea, un ejemplo claro, durante la época esta que nos ha tocado vivir en el coronavirus, al final todo el mundo estaba vendiendo, todo el mundo estaba entrando en pánico y al final se generan muchísimas oportunidades en este momento. Yo hace 2 semanas compré un piso sin verlo porque no podía ir a verlo en el sur de Madrid y al final ha sido una oportunidad buenísima que me va a permitir ganar una rentabilidad de doble dígito en el alquiler, ¿no? Entonces, al final, si sube o baja el mercado, al final es estar ahí, estar generando constantemente estas oportunidades y analizarlo de una forma eficiente y estructurada. Y con eso yo creo que ya podrías tomar decisiones tanto en periodos de boom o en periodos de depresión. Sí, porque al final el quinto miedo, que yo creo que casi que es el que resume todo, es el miedo en sí mismo, ¿no? Es la parálisis by análisis, es el no tomar acción, es el atreverte a el paso, ¿no? Como digo, yo no había invertido nunca porque, bueno, no me atrevía o tenía las otras creencias que me limitaban, pero yo creo que eran más bien excusas, ¿no? De hecho, nosotros con esos directos que vamos a hacer tampoco te vamos a poder quitar el miedo, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es mostrarte cómo con los recursos, con la formación adecuada, ¿no? Pues puedes reducir el riesgo, pero al final el tomar acción y que tú esto lo implementes y te ayude va a depender de ti, ¿no? Nosotros tampoco te vamos a ofrecer ninguna fórmula mágica que no sea que tú tomes acción. Al principio yo en mi primera operación, mira que la primera la compré con Ángel y con Sergio, porque tenía miedo principalmente, oye, esto va a ser una buena operación o no va a ser una buena operación, al final resultó ser una muy buena operación, pero parecía que que ibas a saltar al acantilado, ¿no? O sea, ¿qué me va a esperar después de esta primera compra? ¿Voy a poder vender el inmueble después o no? ¿Y a qué precio? Esa incertidumbre al final pues te causaba un poco de miedo. Pero yo lo describo esto en lo del sector inmobiliario como un camino, ¿no? Que quieres llegar desde el punto A, que es el punto de partida, donde nosotros estábamos hace un par de años y donde muchos de vosotros a lo mejor estáis o estáis más avanzados, y el punto B es llegar a ese final, que yo lo comparo como intentar llegar a Santiago, ¿no? En el camino de Santiago. Entonces, algunos van más adelantados, otros van un poco más retrasados, pero es llevar y hacer ese camino. Nosotros ya hemos pasado mucha parte de ese camino y estamos a punto de llegar a Santiago, estamos llegando ya, pero nosotros lo que queremos es describir ese procedimiento con peros y señales para que vosotros no caigáis en los mismos errores, porque obviamente hemos tenido errores, no caigáis en los mismos errores que hemos caído nosotros. Entonces, al final es un viaje, es un camino que es bastante apasionante y que os recomiendo a todos tomar. Sí, sin duda, usando la misma metáfora de Guille del camino, yo creo que esto se trata de caminar, ¿no? Como os decía, nosotros no tenemos que tal miedo, tomar acción y tomar el primer paso va a depender únicamente de ti, ¿no? Nosotros te podemos decir dónde están las posadas, qué sitios tienes que evitar, cuáles son los mejores caminos, quién te puede acompañar, la indumentaria, pero te dependerá absolutamente de ti el empezar a caminar, ¿no? Incluso puedes caminar con nosotros, puedes caminar por tu lado, pero al final el conocer las herramientas es solamente un 30% diría del éxito, ¿no? Yo creo que el 70% del éxito en el sector inmobiliario, en casi todo, porque esto es al final muy parecido a emprender o cualquier otra cosa, está en el mindset, ¿no? Tener la mentalidad adecuada, que es lo que también aspiramos a transmitirte, ¿no? A que elimines esas creencias limitantes, a que elimines esos miedos, ¿no? Y que desde ese mindset y desde esa mentalidad tú también puedas conseguir tus fuentes alternativas de ingresos, ¿no? Yo creo que tener una fuente de ingresos adicional a tu salario, a tu sueldo, a lo que ya tengas, sin duda, y se está viendo más en estos momentos, es lo que te da verdadera libertad, ¿no? Yo creo que muchas veces nos equivocamos y pensamos que tener
un trabajo fijo es tener la libertad. No, 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 para nada, ¿no? Yo creo que antes, bueno, tenía una conversación con mi mujer, ¿no? Y estamos viendo, lógicamente, bueno, mi generación yo creo que ya no, pero la de aquí ya 100% seguro que no va a haber para pensiones, ¿no? Entonces yo creo que el día que tengamos empezar a tomar acción y que tengamos claridad de que nosotros mismos nos vamos a tener que pagar las pensiones, ¿no? Y que tenemos que, pues eso, tomar acción, ¿no? Y tomar responsabilidad, ¿no? Por tanto, y para terminar ya con este primer programa, ¿no? Lo que queremos invitaros es a que sigáis aquí, que compartáis. En el resto de directos también queremos que sean interactivos, queremos que preguntéis cosas, las dudas que os pudieran quedar, que compartamos. Ya sabéis que además del canal de YouTube de Invertir con Sentido, hemos creado un grupo de Telegram que se llama así, con Sentido, donde también compartiremos los directos, los subiremos también a nuestros canales de LinkedIn. Y pues eso, invitaros a seguirnos en este camino, a que conozcáis las estrategias que a nosotros nos han funcionado, ¿no? Solo vamos a hablar de cosas que nosotros hemos hecho, no vamos a hablar de teorías, sino de cosas que nosotros realmente hemos aplicado. Y me gustaría terminar con una frase, ¿no? Que es el motivo precisamente de que me asociara con Guille, ¿no? Porque yo creo que mucho en que si quieres ir rápido es mejor que vayas solo, ¿no? Si quieres recorrer ese camino hacia Santiago muy rápido, te recomiendo que vayas solo, ¿no? Pero si quieres llegar más lejos, ¿no? Si no solamente hasta Santiago, sino hasta mucho más allá, yo te recomiendo ir acompañado. Por tanto, os agradecemos mucho que nos estéis acompañando desde ya y que vosotros en su momento también podáis acompañar a otro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, nos vemos pronto, chao. Hasta luego. Chao.